Hoy en Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno, analizaremos la realidad del sector vitivinícola de la isla de la mano de Víctor Díaz, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, director y titular de la bodega Vulcano, e Ignacio Valdera, enólogo y director de la bodega Los Bermejos. Pionero en la elaboración de vinos ecológicos en la isla, sin su apoyo durante décadas estoy segura que la superficie que crece cada año, la superficie de cultivo ecológico no sería hoy lo que es. Yo creo que estaría bien empezar preguntándoles por la valoración sobre la cosecha que acabamos de recoger 2022. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que la cosecha este año ha sido bastante satisfactoria, un poco mermada en referencia al año anterior, ¿no? Este año hemos estado por el orden, hemos rozado los 2 millones de kilos. El pasado año estábamos en 2.350.000, si mal no recuerdo. Y la verdad que la calidad de la uva, como siempre, gracias a ese viticultor que le da tanto empeño y tanto énfasis al campo de Lanzarote, que es tan agradecido, pues las bodegas estamos muy agradecidos a ellos también por el buen producto que nos llevan para hacer este buen vino de Lanzarote, ¿no? La verdad que es muy satisfactoria para este año, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, Ignacio? Bueno, ha sido una cosecha escasa, pero de mucha calidad, claro. Quizás vaya siempre unido de la mano. La uva estaba sana. Cuando hay una cosecha baja, estamos hablando de concentración de todo, absolutamente de todo. Y eso luego en los vinos se expresa como calidad. Esta ha sido una campaña en la que se ha producido un incremento de los precios de la uva. ¿Qué factores creen ustedes que ha originado este hecho? Bueno, pues como bien decía el amigo Ignacio, la escasez fue uno de los promotores. Otro de los promotores ha sido también la demanda que tenemos las bodegas, y en sí, pues cómo no, también dar un premio al viticultor, que yo creo que ya se lo merecía, ¿no, Ignacio? Yo creo que ya le tocaba, ¿no?, que la uva se pague un buen precio y que no dependamos tanto de las ayudas externas, ¿no? Bueno, es que yo creo que es total y absolutamente necesario, si queremos ver un futuro en el mundo vitivinícola de Lanzarote, si queremos tener una continuidad, los agricultores tienen que tener una rentabilidad sí o sí, porque nadie trabaja por amor a la tierra. Ahora mismo sí, ahora mismo se está trabajando por amor a la tierra, pero creo que para que haya un relevo generacional y una continuidad se debe obtener unos beneficios. La única forma de obtener beneficios es aumentando los precios de la uva e intentando obtener ayudas para algo tan alucinante como es el cultivo vitícola de Lanzarote. Lo que espero y lo que creo que debemos intentar todos es que se mantenga. Te iba a hacer precisamente esa pregunta. ¿Crees que
se van a mantener los precios en el futuro? Nadie conoce el futuro, pero... Ya, nadie conoce el futuro, pero sí se puede vislumbrar un poco, y es totalmente cierto que la especulación está muy metida dentro del sector vitivinícola de Lanzarote, muchísimo, demasiado, y donde hay especulación no hay futuro. Entonces yo intentaré por todos los medios que desde mi papel o desde mi... desde fuera, ¿no? Efectivamente, que esos precios se intente mantener. Lo que pasa es que, francamente, lo veo complicado, pero tengo esperanzas. ¿Pero lo ves complicado por qué? Lo veo complicado por eso, porque en el sector vitivinícola de Lanzarote hay se ha metido muchísimo la especulación. Aquí la calidad, el futuro, no es precisamente lo que más importa a muchos de los agentes que están dentro del sector. Es más el enriquecimiento rápido o el hoy sin pensar en el mañana. Entonces, si eso se impone, los precios bajarán. Si se impone una visión de futuro, los precios se mantendrán o incluso subirán. ¿Pero no crees también que una de las causas de ese incremento de los precios ha sido la llegada de nuevos actores al sector? Sí, pero por supuesto, es decir, al llegar nuevos actores hay más demanda. Al haber más demanda que oferta, evidentemente suben los precios. Por supuesto que tiene mucho que ver. Ahora lo que intentar es que no bajen, para que se mantenga el sector vitivinícola de Lanzarote, para que tenga un futuro, para que no estemos hablando solo de nosotros, de nuestras bodegas, de nuestras empresas actuales, sino que estemos hablando también de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de que realmente aquí dentro de X años siga manteniéndose esta auténtica maravilla de vitivinicultura que hay en Lanzarote. Víctor, ¿cuál es tu opinión? ¿Se mantendrán los precios? Yo espero y deseo que se mantengan esos precios por el bien de la viticultura en Lanzarote, ¿no? No cabe duda que a la hora de repercutir esos precios en botella, tanto bodegas como restaurantes, el producto se va a volver un poco primitivo para algunos, es prohibitivo, no va a estar al alcance de todos. Es que ya, volviendo de la base, el vino se va a poner, es un factor muy claro en mesa de encarecer cada vez más la mesa, ¿no? En principio esperemos que se mantengan esos precios y que el restaurador en sí no sea tan abusivo, ¿no? ¿Y de qué factores crees tú que dependerá el mantenimiento de esos precios? Pues quizás de un poco, como bien decía Ignacio, de motivación a estas nuevas generaciones, que eso es un hándicap que vamos a tener muy en cuenta de parte del Consejo Regulador, porque vemos que no hay relevo generacional. De alguna manera tendremos que incentivar ese relevo generacional. ¿Cómo no? Pues con precio y trabajando también en ayudas en cuanto a POSEI, en intentar que nos den una cuota un poco más equiparada, por ejemplo, al sector del plátano, no quitarle al plátano, sino equiparar nuestra cuota al sector, igualar nuestra cuota al sector del plátano, ¿no? Claro, el incremento en el coste de la materia prima, no solamente de la uva, también por las circunstancias económicas, supongo que se han crecido botellas, corchos, todos los insumos que nos llevan la botella justo a la mesa de un consumidor. Cierto, ya no es solo la fruta en sí, sino es partiendo del vidrio, partiendo del corcho, del cartón, de transporte, porque todo lo importamos. Eso es otro de los hándicaps también que tenemos que ver, y el transporte está carísimo, ¿no?
todo es un incremento, todo suma, hacer un estadillo y marcar el beneficio empresarial, está claro, es así. Y eso se va a traducir, supongo, que en un incremento, en una retribución mayor a las bodegas, pero que también es lógico, ¿no? No solamente por... Yo siempre, de todas maneras, yo siempre he pensado que el vino de Lanzarote era demasiado barato, dada la singularidad de la zona, ¿no? Cierto. Cuando viajamos fuera nos damos cuenta de eso, ¿no? De lo que usted acaba de decir. El vino de Lanzarote lo estamos regalando. Te vas a cualquier parte de Europa y una botella de vino te cuesta de 35 euros hacia arriba. El que no lo va a notar es el turista que viene aquí a Lanzarote, porque él sigue bebiendo el vino barato, e incluso más barato que en su tierra, ¿no? Lo que lo vamos a notar un poquito más somos los residentes de aquí, ¿no? Pero el cliente que viene de vacaciones a Lanzarote para nada va a notar ese tipo de subida, ¿no? Ignacio, ¿de qué factores entonces dependerá el mantenimiento de las retribuciones, tanto de las retribuciones que reciben los viticultores como los bodegueros en el futuro? Hay dos formas de retribuir la uva. Una, el precio que pagamos las bodegas, y otra, las ayudas que reciben los agricultores. El precio de la uva, el precio que pagamos las bodegas, es responsabilidad solo y exclusivamente de las bodegas. No hay ningún factor ajeno a ellas. Entonces somos nosotros los responsables de mantener ese precio. Creo que se puede mantener e incluso que se puede aumentar, pero tenemos que saber elaborar y tenemos que saber vender, cosa que no tenemos ni idea ahora mismo las bodegas de Lanzarote, me incluyo. Somos unos paletos vendiendo vino. Elaborando quizás sí estemos consiguiendo ya algunas metas, pero vendiéndolos somos unos auténticos paletos. ¿Y qué necesitan para ponerse a la altura del vino? Necesitamos darnos cuenta, creérnoslo, creernos la calidad que tiene la uva y los vinos de Lanzarote, que no nos lo creemos. Cuando sales fuera y ves desde fuera el paisaje vitivinícola el paisaje vitícola de Lanzarote, te das cuenta de que es uno de los más impresionantes del mundo. Yo, para mí, el más impresionante del mundo. A lo mejor hay alguno que sea también fantástico y que yo no lo haya visto. Saber vender eso es lo que hacen los europeos, los italianos, los franceses, los alemanes, teniendo la cuarta parte de lo que nosotros vendemos o tenemos, venden 4 veces más caro que lo que nosotros vendemos. Eso es saber vender. Tenemos que aprender mucho de ellos. Tenemos que poner en valor los vinos de Lanzarote. Tenemos primero que darnos cuenta de la calidad que podemos conseguir y después transmitirlo al cliente. Pero es curioso, con lo que me cuenta, es curioso como en los últimos tiempos el vino se vende todo y prácticamente las bodegas no tienen, ya no hay un excedente en las bodegas. Sí, tenemos la suerte de que vienen a comprárnoslo. No tenemos que salir a venderlo. Pero creo que, como te dije antes, tenemos que mirar a un futuro, tenemos que tener una continuidad. Si nos basamos solo y exclusivamente en el mercado local, si nos vamos a centrar en este mercado y no vamos a hacer nada más, nuestros días están contados, o somos dependientes de que haya turismo o no haya turismo, que el turismo sea de más calidad o de menos calidad. Yo te estoy hablando de un sector vitivinícola que perdure en el tiempo, que realmente tenga una importancia económica en Lanzarote, y para eso tienes que salir fuera, tienes que mostrar los vinos en el exterior, tienes que convencer en los mercados internacionales, tienes que diversificar, y para hacer eso
no te vale con sentarte y esperar a que vengan a comprártelo. Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que salir, tienes que moverte, tienes que estar constantemente, tienes que ser dinámico. ¿Qué dices a esto, Víctor? Entonces, bueno, la labor del Consejo. Cierto es, bueno, el Consejo el pasado año y este año, bueno, este año también hemos asistido, este año todavía no hemos asistido a ferias, pero bueno, que el Consejo Regulador se mueve también asistiendo a ferias, y las bodegas en sí también van a ferias nacionales e internacionales, la Barcelona Wine Week, la Grumet, el Salón Grumet de Madrid, FENAVIN. ¿Está comprobado el retorno, la asistencia a esas ferias y el retorno que tienen? Sí, algunos distribuidores pican, pero después hay otros que, como bien decía Ignacio, es que tenemos que saber vender el producto, ¿no? Y todo el mundo no sabe vender un producto. ¿Por qué? Porque no le damos valor. Porque siempre lo tenemos ahí, porque todos los días pasamos por las ferias y ya nos parece una imagen tan normal y tan sencilla, pero cualquier visitante va a la feria y se queda sorprendido por el paisaje tan emblemático que tenemos, y eso no es fruto de las bodegas, eso es fruto de nuestros viticultores. Las bodegas sí acompañan a comprar ese producto y a hacer los vinos tan excelentes que se hacen, ¿no? Pero es toda una cadena, ¿no? ¿El mercado está retribuyendo todo el esfuerzo de toda esa cadena de valor, desde el viticultor hasta el producto final puesto en la Yo mesa? creo que eso lo veremos este año. Este año nos vamos a poner a prueba, porque esto nunca ha estado, hemos pagado la uva a esos precios. Vamos a ver ahora de qué manera empieza a posicionar el vino la restauración, y vamos a ver el mercado exterior cómo responde también, pero el mercado exterior no creo que sea ningún problema, porque ya están acostumbrados a esos tipos de precios, incluso a más, ¿no? Yo creo que no, hay que ser optimista en ese sentido, y vamos a seguir tirando hacia adelante, ¿no? ¿Qué piensas tú, Ignacio? Bueno, yo creo... ¿Se está retribuyendo realmente? Y tiene razón Víctor, de que este año va a ser el año... Yo creo que en esta cadena el viticultor es el peor parado, es al que menos le llega todo el movimiento económico que tenemos en esta cadena. Sí es cierto que este año ya se ha dado un paso de gigantes. El precio que ha alcanzado la uva este año es un precio que empieza a ser razonable, empieza a verse un poco de rentabilidad en la viticultura, cosa que antes no ocurría. El viticultor ha mantenido su viña por orgullo, por tradición, pero no porque tenga una rentabilidad en su trabajo. Con este precio, pues creo que podemos decir que empezamos a tener una cadena que puede llegar a ser sólida. Si hay un eslabón que flaquea, se rompe la cadena. En este caso era la rentabilidad que obtenían los viticultores. Creo que ese eslabón ya se está empezando a consolidar. Falta muchísimo. Por ejemplo, el paisaje vitícola de Lanzarote, el paisaje de la Jeria, pero siempre hablamos de la Jeria, pero también están los paisajes que hay en Tinajo, en Aría, en general, en todo Lanzarote. El paisaje vitícola es uno de los grandísimos atractivos turísticos de Lanzarote. Aparece en todas las portadas de todos los folletos turísticos, ya no solo de Lanzarote, sino de Canarias en general. Un invernadero de platanera no aparece en un folleto turístico, sin embargo reciben ¿cuánto? 10, 20 veces más ayudas que un viticultor.
que además está manteniendo un paisaje que atrae el turismo y que beneficia a restaurantes, a hoteles, a todos los que vivimos aquí en Lanzarote y en Canarias, y somos, o es el sector que menos ayuda recibe. Entonces eso también hay que completarlo, no solo que las bodegas paguemos más precios que por la uva, que sí es necesario, sino que también las instituciones se den cuenta de lo que se está perdiendo poco a poco. Cada vez que se abandona un cultivo de vid, se pierde un trocito del paisaje de la Jeria, se pierde un trocito de atractivo de Canarias. Y quiere decir que a lo mejor hay algún turista menos, o hay que bajar el precio para que vengan turistas a Lanzarote, a Canarias, cuando ya realmente no tengamos un atractivo tan importante. Llevas razón. En realidad, a mí me gusta más, en lugar de hablar de ayudas, me gusta hablar, precisamente con esos argumentos que has puesto sobre la mesa, me gusta hablar más de compensaciones. Sí. En realidad el viticultor de Lanzarote y el agricultor en general, el agricultor de la isla lo que hace es generar el atractivo más grande de la industria, del motor económico de la isla de Lanzarote. Por lo tanto, ¿por qué no recibir esa compensación? A juicio de ustedes, ¿cuáles entonces serían las fortalezas y las debilidades del sector? Bueno, no cabe duda que nuestras fortalezas, el paisaje en sí que tenemos, eso es un punto muy importante, ¿no? Este método de cultivo que es único en el mundo, eso es lo primordial, ¿no? Me quedo con lo que nos falta, el famoso plan de la Jeria, que esto está en manos de nuestros políticos y que ya de una vez por todas eso tiene que salir adelante, porque hay muchas bodegas atadas de pies y manos que no pueden crecer, no pueden producir. Otro de los hándicaps también es el relevo generacional. El relevo generacional, la gente joven no quiere saber nada del campo y cada vez menos. Hay que buscar alguna manera, ya como hablaba anteriormente del precio, oye, pues incentivarlos de alguna manera a que la gente joven se involucre más en el campo. Nosotros en la bodega todos los años se nos caen 2 o 3 viticultores por edad, porque no quieren seguir manteniendo el campo y porque ya no pueden. Yo creo que son los puntos primordiales, ¿no? A tu juicio, Ignacio, ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades de este subsector? Yo creo que la fortaleza, la principal fuerza del sector vitícola o vitivinícola de Lanzarote es la calidad. Aquí se puede conseguir calidades altísimas que no se pueden conseguir en otros sitios. Eso marca la diferencia. Tenemos también un paisaje único, una tradición, una historia, una tradición impresionante. Forma parte de nuestra cultura, está muy arraigado. Todo eso son fortalezas. Nuestros mayores encuentran en el trabajo diario del campo un desahogo, una actividad, algo que hacer, una actividad que mantener, que los mantienen vivos. Todo eso son fortalezas. Debilidades muchas, como ha dicho Víctor, el relevo generacional, el problema que tenemos con el relevo generacional es altísimo. Y como también te dije antes, la especulación yo para mí creo que es una de las cosas más peligrosas que hay ahora mismo en el sector vitivinícola de Lanzarote. Y cuando me refiero a especulación, me refiero a esas marcas de vinos que tienen el anagrama del Consejo Regulador, que además ni siquiera es potestad del Consejo Regulador controlar esa calidad, porque lo hace el Gobierno de Canarias, pero que son vinos francamente malos los que hay en el interior de esas botellas,
con la marca, con el anagrama del Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote. El consumidor que bebe una botella de ese vino, que suelen ser vinos baratos, que eso es algo alucinante aquí en Lanzarote, hacer un vino barato. El consumidor que bebe una botella de ese vino posiblemente tenga una imagen de los vinos de Lanzarote que no es la adecuada. Creo que eso es muy peligroso y eso forma parte de la especulación que está metida dentro del sector. Otra de los grandes peligros que tiene el sector en un futuro, que además creo que es casi inmediato, es la forma como se está promocionando el riego de la vid en Lanzarote, con aguas que no tienen ni la más mínima calidad para esa función, que a lo mejor para un jardín pues podría valer, pero para una fruta es un agua realmente que no tiene condiciones, que disminuye muchísimo la calidad de la uva, y es la única opción de futuro que tenemos, es la calidad. Si disminuimos lo más mínimo esa calidad, no tenemos ningún futuro. De hecho, el boom que ha experimentado el mundo del vino en estos últimos años y la forma como se han incorporado nuevos agentes al sector vitivinícola ha sido por la calidad que se ha empezado a dar desde hace ya bastante tiempo, y ha sido continua y se ha ido acumulando, y esa calidad es lo que le ha ido dando prestigio a los vinos de Lanzarote. Si no la mantenemos, si zozobramos en esa calidad, no tenemos ningún tipo de futuro. ¿Estás de acuerdo con lo que dice en este sentido? Sí, claro que sí, Ignacio? claro que sí. La calidad es lo primordial, y cierto es, y estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Ignacio con el tema de los vinos estos, que salen a muy bajo coste y calidad pésima, ¿no? La imagen que se lleva el turista de aquí, nuestro visitante, pues pésima de los vinos de Lanzarote, ¿no? Pero ese es el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer? Desde la institución, desde la entidad del Consejo. Bueno, pues podría... que se pidan de alguna manera, pues que también por parte del Consejo Regulador que pida más inspecciones del Gobierno de Canarias a ese tipo de vinos, ¿no? Que reúnan unos parámetros mínimos de calidad, ¿no? Tanto organolépticamente como analíticamente, ¿no? Esa sería una solución de urgencia, pero podría ser en un primer momento, en un primer momento. De todas maneras, nuevamente yo creo que aparece el aspecto de la comunicación. Si comunicamos bien lo que es la calidad del vino de Lanzarote, lo que estamos haciendo son consumidores que saben discriminar, ¿no? De alguna manera. Bueno, sí, pero ten en cuenta que aquí tenemos muchísimo consumidor de paso, que ni siquiera podemos llegar a transmitirle lo que tenemos. Son consumidores que, bueno, algunos sí y otros no saben que hay vino en Lanzarote. Entonces, el consumidor que bebe una botella de vino de Lanzarote se puede llevar una grandísima sorpresa y decir que vaya vinazos que hay en Lanzarote, y cuando vuelven a su tierra, si ven una botella de vino de Lanzarote, comprarla y pedirla y consumirla. Eso es lo que necesitamos. El que beba alguna botella de vino que no tiene ni muchísimo menos la calidad que debe tener un vino de Lanzarote, ese ya no solo no lo va a consumir en su tierra, en su casa, sino que tampoco lo va a consumir aquí en Lanzarote. Está claro, ¿no? ¿Qué tipo de estudios echan en falta en esta zona vitivinícola? Bueno, estudios hay muchos hechos y metidos en cajones.
Recientemente se hizo el del plan de riego a la isla de Lanzarote por el tema de la sequía y de, que no me canso de decir, un riego de apoyo. No, la viticultura de Lanzarote toda la vida, desde mis bisabuelos, ha sido una viticultura de secano. Ya decimos, el cambio climático ya es una evidencia y hay que buscar soluciones, ¿no? Pues ese plan de riego se ha hecho y para nada se ha llevado a cabo. Hay otro, el del plan... ¿Pero quién hizo ese estudio? Ese estudio lo hizo un científico, no, lo hizo un perito y se hizo ese plan de necesidades de riego, ¿no? De cómo regar esas plantas y de qué manera teníamos que... Pero ¿realmente somos conscientes de la calidad de agua que tenemos en la isla? Ahí está, ahí está. Y bueno, desde mi punto de vista, ese es un callejón que nos lleva de alguna manera a un callejón sin salida, ¿no? Porque la calidad del agua deja mucho que desear, no. Y por un lado, y por otro lado tenemos viñedos históricos, singulares, de estricto secano, que por ese lado también estaríamos hablando, tiene que ver con la calidad, con lo que estamos nombrando constantemente esta tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo salimos de un poco de este atolladero, ¿no? Si hablamos del agua de Lanzarote, evidentemente necesitamos que aumente la calidad del agua de Lanzarote para poder regar. Yo no es que no sea partidario de regar, es decir, creo que el cambio climático está disminuyendo la pluviometría en general y en Lanzarote nos está afectando muchísimo. Pero, primero, el agua que tenemos no tiene calidad. Sí se podría conseguir un agua de calidad, sería muchísimo más cara, carísima, tendría que haber muchísimas más inversiones. Se necesitan esas inversiones si queremos regar, si no, es mejor no regar. O tenemos un agua de calidad o no regamos, pero además el riego tiene que ser en invierno, tiene que ser un riego de apoyo, para nada cuando ya hay un grano de uva en la planta, porque ya eso se traduce en bajada de calidad, aumento de producción y bajada de calidad. Entonces no podemos permitirnos el lujo de regar en junio ni en julio, o sea, tenemos que regar en febrero o en marzo, pero además no podemos regar con las técnicas habituales de riego que existen, por ejemplo, por goteo, que es como se riega la vid en el mundo. Lanzarote es muy diferente a la viticultura de Lanzarote es muy diferente a la viticultura que hay en el mundo. Aquí no se puede regar con goteo, porque la raíz se concentraría en esa gota, y cuando dejaras de regar, la planta no sobreviviría, no tendría raíz, superficie suficiente como para poder sobrevivir. Si hay algo que he aprendido cuando vine aquí a Lanzarote como enólogo, es que me tenía que olvidar absolutamente de todo lo que había estudiado, de todo para lo que me había preparado, me tenía que olvidar. La viticultura de Lanzarote es única, única. O sea, aquí no se puede aplicar las técnicas y las prácticas que se aplican en una viticultura normal. Entonces, todo eso son estudios que no se han hecho y que no se hacen. Y que creo que son totalmente necesarios antes de hacer cualquier barbaridad. Creo que es lo justo, ¿no? ¿Cuáles serían las demandas que estableceríamos dirigidas a la administración pública? Bueno, pues como te hablé anteriormente, principalmente las ayudas del POSEI. Eso es una cosa que hay que empezar a trabajar con eso, que hay que empezar a pedir más ayudas que equiparen la ayuda al viticultor con la del plátano. No estoy diciendo que le quiten al plátano, sino que la equiparen
única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque ese viticultor que tenemos aquí en la isla embellece el paisaje, es un atractivo turístico más, y oye, de alguna manera hay que ayudarle a esta gente, ¿no? Ya no solo con los precios de la uva este año, sino que sea también un plus, y que oye, y que también se animaría muchísima gente más a recuperar campo abandonado, ¿no? Eso es primordial. ¿Qué le diríamos a la administración? Yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, lo único, y también estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, en vez de ayuda del POSEI vamos a cambiarlo por compensaciones del POSEI, que creo que es mucho más justo, efectivamente. Y sí, ahí es algo que es incomprensible, que después de tantos años estemos donde estemos con una compensación que prácticamente es una limosna. Cuando los políticos de nuestra isla debían haber peleado, luchado a sangre y fuego por conseguir que el viticultor tuviera una rentabilidad digna por su trabajo en la vid. Pero yo también, por supuesto, también le pediría a los políticos, y esto es todavía mucho más difícil que lo anterior, que dejen de ser populistas, que no tomen medidas populistas, medidas a corto plazo para conseguir salir de un problema o de otro, sino que tengan una visión de futuro, que haya un planeamiento, que digan, pues vamos a hacer las cosas a 10 años, a 20 años, que sé que en política es impensable y es algo que no tiene ningún tipo de lógica, pero que si no lo hacemos, el sector vitivinícola nunca se puede regir a corto plazo, siempre es a largo plazo. Aquí estamos hablando de sabiduría, de tradición, de prestigio, de orgullo. Eso no es a corto plazo, eso es a largo plazo. Claro, claro, es que el ciclo político muchas veces difiere del ciclo de la vida. Exactamente. ¿Crees que la calidad del vino de Lanzarote pasa por el cultivo ecológico? Pues la calidad del vino de Lanzarote no creo que dependa del cultivo ecológico. Creo que se puede conseguir vinos, tanto ecológicos como convencionales, de una calidad altísima. La calidad de vida del agricultor sí que pasa por el cultivo ecológico. Bueno. Eso sí que pasa. Es muy importante. Es lo más importante, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Estamos hablando de la vida de las personas. Creo que la agresividad de los productos, de los fitosanitarios y de los productos convencionales es tan alta que el agricultor no está preparado ni es consciente del peligro que corre cuando utiliza un producto de este tipo. Creo que los productos ecológicos, que son mucho más respetuosos, por supuesto, con el medio ambiente, pero también con la persona. Creo que es lo más importante de la viticultura o del cultivo ecológico de Lanzarote. El más beneficiado siempre va a ser el agricultor. A este respecto, ¿qué piensas? Totalmente de acuerdo con Ignacio, totalmente de acuerdo. Hay que, y sobre todo, incentivar a la gente a la viticultura ecológica. La verdad que nosotros este año, como anécdota, te puedo contar que hemos elaborado nuestro primer vino ecológico, y sorprendidísimo por la tipicidad en sí de esa Malvasía, ¿no? Que siendo una uva que no ha sido tratada con productos fitosanitarios, ver esa calidad de la uva que ha sido totalmente espectacular, ¿no? Y ya te digo, animo a que la gente se pase a la viticultura ecológica. Ahora mismo, actualmente, si la memoria no me falla, creo que Lanzarote tiene alrededor de 166, 167 hectáreas. Eso me parece que es año pasado, no sé si este año ya ha habido algún cambio más. Y la verdad que
que muy satisfactorio, ¿no? Desde el Consejo Regulador se hacen algunas acciones para incrementar este tipo de cultivos. No, el Consejo Regulador ahí ya es una cosa que no... Cada uno que realice la viticultura como mejor le convenga. ¿No hay cursos? ¿No hay cursos? Sí hay que sí hay cursos, sí, se han hecho varios ya, y la verdad que se llenan, el aforo se completa totalmente, ¿no? Eso nos da de alguna manera quiere decir que la gente tiene cierto interés por esta viticultura, ¿no? ¿Y crees que veremos los tres una isla de Lanzarote con viticultura, con una superficie vitícola enteramente ecológica? Podemos soñar, ¿no? Estamos aquí en La Era y podemos soñar. Efectivamente. Ojalá. Eso es un añadido más al vino de Lanzarote, ¿no? Sí. Ojalá que fuese así. Yo también siempre tengo esperanza y sueño con que esto se pueda conseguir. Pero ya más que un sueño, casi que te diría que es una necesidad. O sea que sí creo, al menos si no un cultivo ecológico puro, sí un cultivo mucho más respetuoso y un cultivo mucho más... También todo pasa porque el agricultor tenga esa rentabilidad, porque el cultivo ecológico quizás necesite un poco más de dedicación, un poco más de trabajo, quizás. Pero yo tengo esperanza, sí. En el lugar que ocupa hoy Víctor estuvo hace unos días Luis Gutiérrez Santo Domingo, el catador de Wine Advocate, de los grandes vinos del mundo, y yo le hacía una pregunta parecida, y hablábamos de la calidad del vino, y él se manifestaba de la siguiente manera: decía que pronto un vino de calidad pasaría necesariamente porque su cultivo fuera ecológico. Y porque ponía el acento que el vino era un producto agrícola, no un producto industrial o elaborado. ¿Están de acuerdo con estas apreciaciones? Cierto, es toda una verdad. Y cada vez, como bien decíamos antes, cada vez iremos tirando por ese derrotero del ecológico, ¿no? Sobre todo, es que casi, como bien decía Ignacio, el viticultor tiene más dedicación, también tiene más compensación, y al fin y al cabo echamos menos productos fitosanitarios al campo. Al final nos estamos envenenando todos, ¿no? Bueno, vamos terminando. ¿Qué podemos aportar para enriquecer este diálogo para la tierra, Ignacio? ¿Qué podemos añadir? Bueno, con respecto a lo que decías antes de la agricultura ecológica, desde luego sí es cierto, y es totalmente cierto lo que decía antes, que para hacer un vino de calidad en una bodega sí que se necesita observar las prácticas ecológicas dentro de la bodega. Manipular los vinos, transformarlos, intervenir, utilizar toda la cantidad de productos enológicos y todas las prácticas que está a la disposición de los enólogos, hacer esos engendros químicos, evidentemente eso no es calidad, ni muchísimo menos. Eso es engaño. Eso es disfrazar una botella de vino. Los vinos de Lanzarote, la uva de Lanzarote tiene una calidad tan alta que en las bodegas lo único que tenemos que hacer es intentar no estropearlas. Si intervenimos, si pretendemos ser protagonistas, la vamos a fastidiar, seguro, sí o sí. Tenemos que mantenernos al margen. Tenemos que dejar que la uva se desarrolle, que la uva siga su camino y ser respetuosos con ellos.
hay una tradición, detrás de un racimo de uva aquí en Lanzarote hay una historia muy larga y hay muchísimo trabajo. El paisaje de la Jeria, que nosotros lo vemos ahora tan feliciano, eso lo han hecho nuestros antepasados a mano, con palas de madera y como mucho con la ayuda del camello, metiéndose en los hoyos y abriendo hoyos hasta de 4 metros de profundidad y 5 metros de profundidad, martilleando la roca volcánica para abrir las grietas de los chabocos, transportando la arena en camellos de un lugar a otro para poder ampliar las zonas de cultivo, metiéndose en los hoyos y sacando las cestas de uva, los cestones de uva, todo eso que hay ahí detrás, todo eso lo tenemos que considerar y tener en cuenta, y todo eso lo tenemos que respetar. ¿Qué añadirías por último, Víctor? Bueno, yo más que nada, yo lo que espero y deseo que no haya tanta especulación con el mundo del vino, que vamos a intentar que nuestra corta cosecha salga bien este año, que se pueda exportar un poquito, porque la gran mayoría se va a vender en la isla. Eso ya lo digo porque está la gente ansiosa porque salga el vino a la calle. He visitado últimamente a algunos clientes por ahí, pero ¿y cuándo sale el vino? Todo el mundo preguntando de cuándo sale el vino, que están ansiosos ya. Digo, bueno, hay que esperar y el vino saldrá, pues por lo menos Vulcano lo lanzará al mercado mediados de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Bueno, pues agradecemos a Ignacio y a Víctor su participación en este Diálogos para la Tierra. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Entre todas y todos podemos construir otra isla posible.